Marcos capítulo 14, no se asusten, versos 26 al 72. Entonces dale ya sabes, el codazo celestial al que está junto a ti, por si ves que el calor lo empieza a adormecer. Porque yo realmente nunca duermo a las personas, es el calor. Es el calor, no soy yo, es el calor, ¿no? Entonces vamos a orar. Ora con todo tu corazón que Dios te hable. Padre, aquí estamos exponiéndonos una vez más a tu verdad. Y creemos que exponernos a ella transforma nuestra manera de ver, de pensar y de actuar. La manera en la que interpretamos esto que llamamos vida. Señor, cuando venimos a tu manual y se alumbra nuestro camino, podemos entender mucho más las batallas, las pruebas, las luchas que vivimos todos cada día, Señor. Y a través de esas luchas, de esas pruebas y de esas batallas, glorificar y exaltar tu nombre, Dios, porque tú eres digno, porque tú eres bueno, Señor. Entonces, yo ruego nuevamente, Señor, que tú hables, que tu palabra toque nuestras vidas, comenzando por mí, Señor, y que podamos ver, Señor, que el lugar correcto para luchar eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, y ya estoy como hablando de luchas y de pruebas, ¿no? Y de guerras y de batalla. Todos estamos permanentemente en una lucha, en una guerra espiritual. Lo creamos o no, lo entendamos o no, es algo muchas veces no visible. En ocasiones es algo no visible, pero todos estamos en una lucha y en una guerra permanente espiritual. En ocasiones esa guerra, esa lucha espiritual es contra huestes espirituales de maldad, como dice Efesios capítulo 6. Pero en ocasiones esa lucha espiritual es contra nosotros mismos, ¿no? Y ahorita un poquito es meditar en: ¿hay alguna lucha que sea evidente y que estés cruzando en estos días? ¿Hay alguna prueba? ¿Hay alguna batalla? ¿Hay alguna situación por la que estés cruzando tú en estos días? Bueno, déjame decirte algo, que la palabra que hoy vamos a estar revisando, estos versos del 16 al 72 que vamos a estar revisando, describe cómo Jesús se preparó para la prueba más grande que enfrentó, cómo Jesús se preparó para ir a la cruz. ¿Ok? Y entonces, Señor, abre nuestro entendimiento, porque probablemente nosotros también estemos enfrentando batallas, luchas, guerras, y entonces queremos aprender cómo enfrentar esos momentos difíciles. Jesús enfrentando el problema o la prueba más difícil en su humanidad, recordando que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Eso es un misterio que no lo vamos a resolver nosotros, pero Él, siendo Dios, se hizo semejante a nosotros, tomando forma de siervos, forma de hombres, y sufrió la cruz por amor a todos nosotros. Entonces vamos, verso 26, dije 16, es verso 26, gracias. Entonces 26, dice entonces, ahí nos quedamos la semana pasada, ¿no? Si estuviste aquí, dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, en medio de esa angustia en el corazón de Jesús, quizá podamos imaginar o sentir un poco esa angustia. Vemos a Jesús cantando acerca de la confianza en su Padre. Parte de los salmos que acabamos de leer, ¿no? Entonces, literal, están atando a Jesús ligaduras de muerte. No sé si alguna vez has estado al borde de la muerte, ¿no? Pero ligaduras de muerte estaban en Jesús. Y Él cantando este himno me sorprende, ¿no? Y es algo que quizá a algunos nos pasa cuando estamos enfrentando pruebas, que empezamos a recordar cantos, himnos, salmos y empezamos a cantar. ¿Te ha pasado? Para animar a otros, levanta tu mano si tú cantas
cantos a Dios cuando estás en pruebas? Órale, o sea que tú eres del grupo de loquillos que dices, ¿cómo? ¿Cantas en medio de la dificultad? Pero Dios usa eso para ministrarnos y para fortalecernos, ¿no? En medio de las angustias, ¿no? Y eso demuestra su confianza, la confianza que Jesús tenía en su Padre, ¿no? Y entonces ahora se están moviendo, ¿de dónde? Del aposento alto hacia el monte de los olivos. Ese lugar está frente a Jerusalén y allí hasta el día de hoy se puede visitar un lugar que se llama Getsemaní, el huerto de Getsemaní, y está administrado por algunos monjes católicos ese lugar, y tú literal puedes pagar un boleto por estar en el huerto del Getsemaní y llegar a ese lugar y orar. Y bueno, ¿qué hay en el huerto de Getsemaní? Hay árboles de olivo, y habían muchos árboles en aquella época que llevó a tal punto que en ese lugar colocaron una prensa de olivo, literal un lugar donde exprimir los olivos para sacar el aceite que había en los olivos. Entonces Getsemaní significa prensa de aceite o prensa de olivo, y es donde aplastas entonces la aceitunita para que le salga el aceite, ¿no? Lucas no vas allá, pero Lucas capítulo 22, verso 39 es esta misma historia paralela, y nos dice un dato bien interesante, que Jesús fue a ese lugar como solía hacer. Entonces Jesús solía ir al monte de los olivos, al huerto del Getsemaní, y dices tú, se me hace que le gustaban las aceitunas. No, le gustaba apartarse e ir a orar a ese lugar. Entonces cuando Judas pacta con Caifás y con el Sanedrín y Anás y todos los líderes religiosos, él sabe a dónde dirigirse y a dónde encontrar a Jesús. O sea, no fue a otro lado, fue hacia Getsemaní. Dijo, seguro que ahí está orando. O sea, es difícil fallar. Jesús lo podemos encontrar en Getsemaní. Es un lugar que Jesús frecuentaba. Entonces, ve tomando nota de estas ideas, ¿no? Para que tomemos ejemplo en Jesús. Jesús frecuentaba Getsemaní. Entonces, verso 27, Jesús les dijo, todos, no solo tú Judas, no solo tú Pedro, sino todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús está citando Zacarías capítulo 13, verso 7. Y todo lo que ocurrió en la vida de Jesús fue un cumplimiento uno tras otro profético, con precisión de todo lo que ocurriría. Y Jesús se da el lujo de ir citando lo que está ocurriendo. Es decir, esto va a suceder. O sea, todos están ahí bien envalentonados y todo, y Jesús dice, no, todos se van a escandalizar de mí. Pero después que haya resucitado, verso 28, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Puedes mirar por un momentito ahí en dónde estaba puesta la confianza del buen Peter? ¿En dónde estaba puesta su seguridad? ¿Yo fallarte? ¿Le has dicho eso alguna vez a Dios? ¿Yo fallarte? No, ¿cómo crees? No. Nunca, jamás te fallaré, Jesús. ¿No? ¿Le has dicho eso alguna vez o nomás yo? No, ya. Esta es la última vez. Ya, ahora sí, de aquí para adelante. ¿No es maravilloso que Dios nos llame santos? ¿Sabías que en la Biblia se refiere a ti como creyente más que como cristiano? El título cristiano se refiere a ti como siervo, como santo. Los que han sido escogidos y separados para Él. Y yo a veces le pregunto a mi esposa, ¿cómo me veo de santo? No le pregunto porque si no me va a decir cómo me ve. Entonces va a decir, pues no te ves tan santo, ¿no? Y si le preguntas al que está al lado, mejor no le preguntes porque se acaba la reunión. Si son sinceros, ¿no? Y no es maravilloso que nos llame santos.
¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Gracia pura e inmerecida, que siendo como somos, Él nos trate como a santos. Nos trate, escucha esto, como personas, esto es impresionante, como personas que nunca, jamás han pecado. ¡Wow! Eso es lo que hizo la sangre de Jesús en el madero. Justificarnos, borrar todo nuestro pecado, para tener la oportunidad, como cantábamos hace un momento, de estar sin temor delante de Él, ante un Dios que es 3 veces santo. Eso es impresionante, que yo me pueda acercar confiadamente a su trono, porque es el trono que es llamado el trono de la gracia. Entonces yo me puedo acercar allí, no por méritos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y esto es bien, bien sorprendente. Entonces, yo no te voy a fallar. Verso 30, y le dijo Jesús: cálmate, Pedro. No, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces, ¿cuántas veces cantó el gallo? 2, no 3, ¿verdad? 2. Entonces esas capciosas para cuando juegas maratón bíblico. Y el gallo cantó 3 veces, ¿no? Ok, verso 31. Mas él con mayor insistencia, ¿no? Decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y cómo empieza a ser? Pedro era muy influyente en este sentido, que empieza a contagiar a otros. Y dicen los pasajes paralelos que en la primera ocasión dijo: si fuera necesario ir a la cárcel, vamos. Pero ya aquí subió de tono la conversación, y entonces sí, Jesús, si fuera necesario morir, lo haríamos. ¿Ok? Estamos dispuestos a morir juntamente contigo. ¡Wow! ¿No? Entonces va subiendo el tema, y todos están contagiados se contagian del entusiasmo carnal de Pedro. Y entonces dicen: nosotros igual, o sea, estamos contigo hasta la muerte, Jesús, ¿no? Nosotros no te vamos a fallar, Jesús. No somos como los otros que fallan. Nosotros sí vamos a estar contigo hasta la muerte. Pero si checas aquí, en estos versos que acabo de leer, de hecho el verso 28 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Verso 27, todos se van a escandalizar. Pedro, tú me vas a negar. Jesús predice esas 3 cosas. Y yo anunciaba esto la semana pasada para poner atención en el texto, que Jesús conoce lo que va a ocurrir. Entonces aquí algo importante que nos puede fortalecer y animar es que tú y yo aún no sabemos qué va a pasar hoy en la tarde. Yo no sabía el otro día que mi hijo se iba a accidentar. Lo vi salir después de la comida a su trabajo, y menos de 1 hora después me estaba hablando y diciendo: oye, ¿estás ocupado? Es que me acabo de accidentar. ¿No? O sea, no sabemos, pero Jesús sí lo sabe. Y esa es una prueba no deseada para nadie, pero es menor. Hay pruebas más difíciles, más complejas en el matrimonio, en otras áreas, en la salud. Pero gracias a Dios que Él está bien. Pero Jesús lo sabe. Jesús sabe lo que va a pasar contigo hoy, mañana, el jueves, el próximo domingo. Eso a mí me hace sentir seguridad. Porque yo no sé. Y me recuerda: Yoshimi, tú no estás en control de nada. A veces piensas, pero te equivocas, ¿no? Tú no estás en control de nada. Yo soy el que gobierna este universo con poder y con absoluta soberanía. Yo soy soberano rey sobre todas las cosas, y yo sé lo que va a ocurrir. Y saben, ustedes se van a escandalizar. Número 1, y yo voy a resucitar y los voy a alcanzar. Después de que se escandalicen,
yo voy a verlos de nuevo en Galilea. Y tú, Pedro, te me calmas porque tú me vas a negar 3 veces. Entonces Jesús lo sabía. Esa palabra escandalizar la estuve revisando en diferentes diccionarios y habla de negar tu relación con alguien en el cual confías, ¿no? Cuando dices eso, no le conozco. Eso es lo que es el significado que trae esa palabra escandalizar, ¿no? Es también parte del significado es apartarte o quitar aquello que te hace pecar. Es bien interesante eso, ¿no? También porque quita esto que te separa de Dios. Entonces la palabra que Jesús está usando es bien fuerte, ¿no? Porque van a negarle de tal manera que van a decir, nos compromete Jesús, eres algo que nos compromete, ¿no? Entonces ellos deciden abandonarle a la hora de la hora. Mateo capítulo 13, verso 21, no vayan allá, nada más rápido lo voy a citar. Algunos conocen la parábola del sembrador, ¿no? ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador? Ok. Y una de las semillitas que el sembrador salió a sembrar, dice en el verso 21 que no tiene raíz, que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué dice? Luego tropieza. ¿Ok? Esa palabra tropieza es la misma palabra que está usando Jesús aquí con que se van a escandalizar. Entonces fíjate cómo en la parábola del sembrador está en un sentido de persecución y de abandonar la fe en Jesús. Abandonar la confianza en Jesús a causa de ¿qué? De la persecución. Esa palabra tropiezo, si tú la buscas en el diccionario, es la misma que se usa aquí para ustedes se van a escandalizar, ¿no? Entonces, Jesús, me estás haciendo tropezar, ¿no? Por eso no me relaciono contigo. Ahora, esto me llevó a pensar, si eso significa escandalizar, abandonar por no tener ningún compromiso con Él, yo creo que nos debe hacer pensar a todos este texto. ¿Por qué razones, escucha esto, por qué razones abandonarías a Jesús hoy? Y la mayoría está diciendo, yo nunca le abandonaría. No, creo. No, es discernimiento. O sea, ¿por qué razones abandonarías a Jesús? Y si tú dices, yo no le abandonaría, probablemente le vas a negar alguna vez. Y yo nada más quiero decirte algo. Su gracia es mayor. Su fidelidad es real y es consistente. Si le fallas, vuelve a sus pies. Él te va a estar esperando como hijo pródigo. Su gracia es mayor que tu chafez y que la mía, ¿no? Dices, nunca te abandonaría Jesús. Verso 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo, subraya, marca, ponle lo que quieras, entre tanto que yo oro. ¿Qué hizo Jesús antes de ir a la cruz? Orar. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan. Y mira esto, qué tremendo. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Los otros evangelios lo describen también de una manera muy profunda. Estaba su mente turbada, una de las palabras que se usa, como cuando revuelves agua con arena en un bote, ¿no? Y así está toda agitada el agua. Así estaba el corazón de Jesús. Y les dijo, mi alma, verso 34, mi alma está muy triste. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad.
Bellísimo uno de los cantos que estábamos entonando hace un momento. Y yo estaba así, wow. No puedo comprender la firmeza y la determinación de Jesús de morir por pecadores. Éramos mal negocio para Él. No teníamos nada bueno que ofrecerle. Nuestras buenas obras son como trapos sucios. Nuestros intentos de ser buenas personas no son más que trapos cochinos y feos. Su sangre es preciosa para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Puedes ver el momento en el que Él estaba, el momento que Él estaba experimentando antes de ir a la cruz, un momento de mucho estrés, de mucha tensión, ¿no? Literal, Él sí fue a Getsemaní a ser oprimido hasta que saliera todo el aceite. Él sí fue a la prensa de Getsemaní a ser extraído todo lo que había dentro de su corazón, ¿no? Literal, eso sucedió. Otro de los evangelios, me parece que es el evangelio de Juan, nos dice que empezó a sudar como gotas de sangre. Y eso es literal y es real. Hay ¿cómo se dice? No es una enfermedad, es una reacción que ocurre cuando las personas están sometidas a mucho estrés. Es algo muy extraño. En algunos países les ocurría a los niños durante el holocausto nazi, que veían cómo estaban literal quemando a sus padres y arrancándolos de sus familias, y niños que estaban sometidos a mucho estrés empezaron a sudar gotas, a sudar agua con sangre, y esa reacción se le llama hematidrosis. Es diferente a eso, siempre me trabo de la lengua. Hematrosis es diferente a hematidrosis, nada más quiero aclararlo, porque si lo buscas en el diccionario o lo googleas, te vas a encontrar que es diferente. Y hematidrosis es sudar sangre debido a mucho estrés. ¿Te imaginas al punto al que llegó Jesús? El nivel de estrés al que llegó Jesús, y literal con sus palabras está diciendo que siente temor y siente tristeza porque ha llegado el momento, un momento de suprema crisis. ¿Y qué hace Él? Este es el tema de hoy, mis queridos hermanos. ¿Qué hace Él? Es tiempo de orar. ¿Cómo enfrentar eso? Es tiempo de orar, ¿no? Entonces, se está preparando para lo que viene y hay una alta prioridad en doblar sus rodillas. Literal dice la Escritura que se postró a orar. Vayan por un momento a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, rápidamente, verso 1. Después de que Jesús fue bautizado, ¿no? Si tú ves ahí en el capítulo 3 de Lucas, en el verso 21, Jesús fue bautizado. Entonces, cuando fue bautizado, ¿fue lleno de qué? Del Espíritu Santo. No comenzó su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo, pero también no comenzó su ministerio público sin antes ir a un lugar guiado por el Espíritu mismo al desierto a ser tentado. ¿Y qué hacía Jesús en el desierto? ¿Alguien sabe? Ayunar y orar. Entonces, ¿cómo comenzó Jesús preparándose para el ministerio? Orando. Ve lo que dice el verso 1, nada más ahí 4:1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y después vemos que tiene ese diálogo con Satanás, ¿no? Y está platicando ahí con Satanás. Pero al final de esto, la Escritura describe que Jesús comienza su ministerio y realmente muchos comienzan
a creer en él. Dice el verso 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cuándo comenzó esto? Después de haber pasado 40 días en el desierto orando. ¿Te das cuenta? Entonces empezamos a ver un ministerio exitoso en Jesús que estaba respaldado por la oración. Entonces, nada más quiero mencionar esto. Estamos viendo el preludio de su muerte, Jesús orando. El preludio de su ministerio, Jesús orando. Ahora, ve a Marcos capítulo 1, verso 35. Un día de trabajo, un día común. No era ni el comienzo del ministerio ni el fin de su ministerio, era un día de trabajo común, liberando, sanando, multiplicando, andando sobre todo lo que sabemos que Jesús hizo. ¿Cómo era su día, el día de Jesús? ¿Estás en el 1:35? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí estaba viendo un montón de reels de Facebook y de TikTok. ¿Estaba haciendo eso? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Estaba Jesús en un día común. ¿Cómo comenzaba el día de Jesús, mis queridos hermanos y amada iglesia? Muchas de nuestras pruebas y de nuestras batallas y de lo que enfrentamos día a día sería tan distinto si comenzáramos el día como Jesús, doblando rodilla. Y si dices, no, es que a las 7 tengo que ser, levántate más temprano. No te va a pasar nada. Bueno, te van a pasar buenas cosas, porque eso demuestra nuestra confianza en Él. ¿Cómo voy a comenzar este día, Señor? Si te digo Señor y tú eres Señor y no vengo así a, ¿cuál es el plan para hoy, Señor? ¿Cuál es la agenda para hoy, Señor? ¿Qué es lo que tú tienes para mí hoy, Señor? Y no voy a sus pies y no busco tener una reunión con el jefe para que me diga qué va a suceder y qué tengo que hacer y qué no. Y entonces buscar sabiduría y buscar dirección y buscar fortaleza y buscar consuelo y buscar su rostro. Ahora, un día que Jesús tenía que tomar decisiones muy serias y muy importantes. Ve a Lucas capítulo 6. Lucas 6, versos 12 y 13. El 12 me dice, y en aquellos días fue al monte a orar. ¿A cuál monte? No sabemos, probablemente al de los Olivos, probablemente a Getsemaní. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Decisiones importantes. Entonces, antes de su ministerio, al final de su ministerio para enfrentar la cruz, en su día a día, pero a la hora de tomar decisiones importantes, decisiones trascendentales. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el Hijo de Dios, yo me las sé todas, ya hasta sé de Judas y de Pedro y de todo. No, puedes ver a Jesús pasando toda la noche orando. Estamos leyendo versos donde vemos destellos de su humanidad mientras vemos destellos de su divinidad. Pero aquí yo veo a Jesús teniendo una dependencia total a la hora de tomar decisiones importantes. Algo en lo que no sé tú, pero yo fallo muy a menudo en tomar decisiones sin preguntarle suficientemente a Dios. Y después dices, ¿qué hice? Y después vives las consecuencias, ¿no? O sea, a mí esta escritura me volvió a animar, me volvió a inspirar. Pues decir, Yoshimi, no tomes decisiones importantes sin estar seguro que Dios es el que te está dirigiendo. En el día a día tomamos decisiones simples, básicas, cotidianas, pero hay ocasiones en las que tomamos decisiones sumamente importantes.
y tenemos que ponernos en sintonía con Dios. Los jóvenes, con quién casarse, dónde trabajar, dónde estudiar, qué estudiar, son decisiones que te pueden afectar 50 años de tu vida, ¿no? Los empresarios, cómo hacer negocios, sí, no. Los empleados, como iglesia, tantas decisiones, si nos salimos del local o no, si rentamos o no, si compramos un terreno, todo eso puede afectar muchísimo la vida de la iglesia. ¿A quién imponemos manos? Porque a veces podemos imponer manos a la ligera si no le consultamos. O sea, decisiones súper importantes todos los días. ¿Dónde congregarte? Es una decisión muy seria y muy importante, ¿no? Diferentes estilos de liderazgo, diferentes liturgias, diferentes programas de iglesia. Y a lo mejor estás aquí y nunca vas a crecer aquí porque te amas la liturgia y nosotros no somos muy litúrgicos, ¿no? O quizás ciertos temas o aspectos de escatología o ciertos aspectos de liderazgo donde no te identifiques o donde sí te identifiques. Pero eso puede afectar tu crecimiento espiritual y el de tu familia. Perdón, Martín, te sentaste aquí en medio, así que yo estoy mirando para allá. Entonces de repente así es como, pues a mí me cae mal Martín. No, sabemos que Martín es un amor y lo es, lo digo con sinceridad. Y entonces, pero a lo mejor a ti te cae mal, ¿no? Simplemente no vas a crecer. Y entonces, decisiones que afectan nuestro diario vivir y que marcan lo que está ocurriendo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Jesús yendo a orar toda la noche. Ahora, aquí el texto, si regresamos allá, al texto de Marcos, me dice que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿no? Y estos tres, si alguien recuerda, estuvieron con él en el monte de la transfiguración, estuvieron con él cuando resucitó a una niña, estuvieron con él cuando resucitó a Lázaro. Cuando llegan a donde Lázaro estaba muerto, no deja a todos afuera y él entra a la tumba. Y Lázaro sal fuera. No es el esposo de Hilda, es otro. Y entonces Lázaro sal fuera, ¿no? Y ¿quiénes estaban allí con él? Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Ellos estuvieron allí. Entonces Jesús comparte con él este momento, esta velada de oración, este tiempo de oración que sin duda alguna es el momento más angustioso en la vida de Jesús. Pero no solo por causa de Jesús, escucha esto, por eso puse aquí un pero con una pausa. Jesús, ¿por qué les dice oren y velen? No tanto por él, por ellos mismos, para que ellos no cayeran en tentación. Entonces vengan, oren conmigo. Este es un momento bien difícil, ¿no? Y Jesús se le ve con toda esta angustia en su corazón. Y sí, por la muerte física, por la tortura física, por las falsas acusaciones, por la traición especialmente de los 12, ¿no? Allí viendo su humanidad en Jesús. Pero el peso más grande por el que Jesús está padeciendo es porque llevaría sobre de él mismo el pecado de todos nosotros. Dicho de otra manera, él bebería la copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios para poder traer justicia ante una humanidad pecadora. Entonces Jesús bebiendo esa copa que ninguno de nosotros sobreviviríamos. Y Jesús sabe lo que va a enfrentar. Está consciente de lo que va a enfrentar, la ira del Dios Todopoderoso, porque se habla poco de esto, pero Dios es santo, Dios es amoroso y Dios es justo. Y la justicia de Dios contiene ira.
ira sobre la injusticia y sobre el pecado de la humanidad, pero Él derrama su amor y su gracia por medio de su Hijo Jesucristo para que tú y yo podamos ser tratados como justos a través y exclusivamente a través de la fe en Jesucristo. Y no hay otra manera en la que el hombre pueda ser salvo. Dios no proveyó ninguna opción, ninguna otra forma en la que el hombre pueda ser salvo. Es única y exclusivamente a través de la fe en Jesús. ¿De qué? De que Él bebió la copa de la ira. Él bebió la copa de la ira. Entonces, vamos a ver lo que ocurre antes de ir a la cruz. Está orando Jesús, verso 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de Él aquella hora. Wow. Y decía, me encanta esta oración: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué cantábamos ahorita? Tremenda oración. Tremenda oración. No se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. ¿Se acuerdan cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos? ¿No? Una oración corta, concisa y preciosa. Y era: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más? ¿Qué más? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Me encanta esta oración corta, usando palabras que demuestran, bueno, su posición física y que está postrado en tierra, y sus palabras tienen varias cosas que nos demuestra su dependencia del Padre. Una oración llena de amor, una oración llena de confianza en el Padre. O sea, tu voluntad es mejor que la mía, llena de humildad, llena de sometimiento. ¿No debería ser esto un ejemplo de nosotros para orar? No así como reclámale a Dios. No, yo no veo ese tipo de oración aquí. O sea, si era el momento de decir reclámale a Dios con una actitud distinta, sería ese. Y Él está: Señor. Y Abba Padre, ¿no? Y Abba Padre. Abba es un término que está de hecho en arameo, no está en griego. Y es un término que es informal. Es un término informal, no es un término, diríamos en japonés, en kanji, ¿no? No es un término elevado, es un término bien básico que revela su cercanía y su confianza en el Padre. Casi cuando está postrado en Él, pudiéramos imaginar que está recostado en su pecho, mostrando una excepcional confianza en ese momento de angustia y diciendo: Abba Padre. También es un modelo de oración porque no hay teologismos. ¿No? No empieza a mencionar su nombre, Jireh, Rafa, y no, o sea, no empieza a describir todos los atributos de Dios y a llenar de citas bíblicas su oración, ¿no? Puedes ver algo más natural en la manera de orar. ¿Sí lo ves? Una manera bien sencilla de orar. Abba Padre. Sí, tú todo lo puedes. No, Señor, tú todo lo puedes. ¿Qué pudo haber encontrado Jesús todas esas veces que oraba, especialmente esta? Dirección, fortaleza. Es más, me quedo ahí. Medita en esto conmigo. Si yo al orar encuentro dirección y fortaleza para lo que voy a vivir, encuentro todo lo que necesito. Ya, paquete completo. Dirección y fortaleza, buscando en el Padre una dependencia total a Él. Y Señor, si puedes que esto pase. Pero no había plan B. No lo hubo ni nunca lo habrá. Ninguna otra forma de rescatar a la humanidad.
solamente a través del Hijo de Dios, que se hizo hombre semejante a nosotros, pero era el único que la muerte no lo iba a retener porque Él era sin pecado. A cualquiera de nosotros nos retiene la muerte sin la justicia de Dios. A cualquiera de nosotros. Pero la muerte no le pudo retener a Él porque Él fue sin culpa y sin pecado. Una gran diferencia, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto porque Él solamente fue el único capaz de beber esa copa. Y si eso es cierto, entonces solo en Jesús hay perdón. Y si eso es cierto, solo en Jesús hay redención. Y si eso es cierto, solamente hay vida eterna en aquel que cree en Él. Dios no proveyó de ningún otro medio de salvación más que la sangre de su propio Hijo. Y entonces aquí está, en un momento de agonía, en un momento de temor, y no es por los latigazos que iba a recibir, que iban a arrancar su piel. No es porque vamos a ver en un momento que le escupían su cara y que lo abandonaron todos. Era por esa razón, porque iba a expiar nuestro pecado, ¿no? Ese era el terror que tú y yo no alcanzamos a comprender. Ese era el terror que tú y yo no alcanzamos a comprender. Y realmente mientras cantábamos, creo que fue el segundo canto que hablábamos de esto, yo estaba conmovido, muy conmovido, porque había estudiado este pasaje y después cantamos una canción que apunta hacia acá. Y la canción que estábamos entonando decía, no puedo comprender. Y de verdad sí me quiebra eso, ¿no? No puedo comprender cómo Él pudo soportar y resistir ese momento de angustia por mí. Era mal negocio para Él. Y Él con total dignidad y fortaleza atravesó ese momento de agonía, ese momento, diría yo, de terror. Entonces, oren. Vino luego a los suyos, vino luego y los halló, verso 37, durmiendo. Hay otra versión, Yoshimesca, que dice, y se estaban echando un coyotito. Pues otra versión, todavía no sale la edición. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Te fijas que no le dice Pedro? ¡Wow! Algunos quieren suavizar mucho estas palabras y las quieren romantizar y todo eso, pero no es Pedro, es Simón. Le recuerda a su viejo hombre, le recuerda su nombre de pila, ¿no? Y dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿No? ¿Y qué haríamos hoy si Jesús hablara este tema con nosotros acerca de la oración? ¿No su palabra está vigente? ¿Y no venimos aquí para encontrar esas aplicaciones prácticas para nuestra vida? ¿No acaso nos diría ni tan solo una hora? Ni tan solo una hora, Yoshimi. Déjenme decirles algo bien importante. Aquí tenemos a Jesús y a un grupo, los discípulos, ¿ok? En Getsemaní orando, o supuestamente orando. Jesús y los 11, ya no está Judas, Jesús y los 11. Y creo que por ahí se filtró Marco, el autor de esto, ahorita lo vemos. Tiempo de orar. Jesús postrado orando. Los discípulos durmiendo. ¿Estamos en la jugada? Es lo que trae el texto hoy. Déjame decirte algo que es sumamente importante, que puede cambiar muchas cosas en nuestra vida. Las batallas de las que hablé al principio, que todos estamos expuestos, lo creamos o no, escucha esto, se ganan o se pierden en Getsemaní. Todas nuestras luchas y batallas se ganan o se pierden en Getsemaní. Ahora, después de ese momento de oración, ¿qué pasa con Jesús? Estaba listo para vencer a la muerte. Estaba listo para hacer la voluntad del Padre. ¿Y los discípulos?
estaban listos ya para negarle. Estaban listos para escandalizarse de Cristo. Ya estaban listos para abandonarle, ¿no? ¿Te das cuenta lo que tenemos frente a nuestros ojos? Hay tiempo de cerrar tu aposento y orar en lo privado, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público, y vas y oras y abres tu corazón delante de Él. Jesús lo hacía. Hay tiempo de orar a veces con familia, con la familia, ¿no? Y de orar en matrimonio. Por cierto, es una práctica buena, que también yo no creo que hagamos las cosas litúrgicamente o programadamente, sino que sea algo real, algo natural, a conversar con Dios, ¿no? Pero bueno, ahí está esa oración que puedes tener en tu familia. Pero también es bien importante, como los 12 con Jesús, la oración congregacional. Súper importante la oración congregacional. Los viernes nos estamos reuniendo aquí a las 8 de la mañana a orar, y estoy convencido que allí se gesta todo lo que está ocurriendo entre nosotros. En nuestra oración eficaz o nuestra ausencia de oración se producen esos viernes de oración, donde venimos un puñado de personas a doblar nuestra rodilla, a orar unos por otros, a orar por otros pastores, orar por otras iglesias, orar por la iglesia perseguida, orar por diferentes situaciones. Y creo que allí se gesta todo lo que hacemos como iglesia. Y me consta que algunos son capaces de haber tomado un vuelo de una ciudad lejana y llegar a las 3 de la mañana, dormir 3 horas o 4 y estar aquí a las 8 de la mañana porque aman orar con su iglesia. Aman orar con su iglesia. Y quiero que podamos ver la importancia de la oración en estos versos que estamos leyendo. Otros que quizá tienen oportunidad, no es que entran a trabajar temprano, pero otros que quizá tienen oportunidad, eligen dormir o ir al gimnasio y no pasar tiempo con su iglesia en esas reuniones de oración. Otros quizás deciden o prefieren dormir. Orar a las 8 de la mañana, prefiero dormir. Y sí, este es un tiempo también de reflexionar como iglesia. Orar aún por el liderazgo, orar por nosotros, orar por ustedes. Esto se gesta en oración. Y quizás si tienes oportunidad, debes de verlo como una alta prioridad. Dicho de otra manera, si no estás orando con y por tu iglesia, te escandalizarás en algún momento. Así, la oración es el arma más poderosa de nuestra milicia. La oración, sin duda alguna, es poder. Y además en la oración estamos demostrando amor, estamos, déjame usar ese término, mostrando humildad dependiente. Cuando no oramos es porque decimos, Dios, no te necesito, yo puedo vivir y resolverlo sin ti. Pero cuando vemos nuestra limitación, nuestra incapacidad humana, dices, Señor, necesito que intervengas en mi matrimonio, en mis hijos, en mi iglesia, en mi escuela, en mi trabajo, en mi país. Señor, necesitamos que tú intervengas, Señor, y que tú traigas sabiduría y que tú traigas dirección y que tú... La oración es madurez espiritual. No saberte la Biblia de memoria, no haber tomado todos los cursos que hay en la iglesia. Eso es parte de las herramientas de Dios, pero cuando oramos a alguien que no, platicamos, conversamos con alguien a quien no vemos. Y esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Orar es tener una dependencia total a aquel que todo lo puede, aún en los momentos más angustiosos. Entonces, hay luchas, hay pruebas, hay batallas por los hijos, por el matrimonio, por la salud, por la economía. Hermano, esas guerras se ganan en oración.
No. Es que si no salgo primero a trabajar muy temprano. Sí, es bíblico. Tienes que salir y trabajar creativamente y esforzadamente. Pero si lo haces sin Dios, es como una cisterna con un hoyo. Se va a filtrar todo el agua y por más que trabajes, no va a rendir absolutamente nada. Entonces tengo que trabajar duro. Pero el momento más productivo de mi vida es cuando doblo mis rodillas al que sí lo puede todo. Ese es el momento más productivo, ¿no? Es el arma de nuestra milicia, dice Pablo, ¿no? Entonces, la oración, voy a enfatizarlo, la oración es donde se ganan las batallas, o la falta de oración es donde se pierden las batallas. Ahora, piensa un momento, si Jesús estaba diciendo, oren por esta prueba que voy a pasar, y tú dices, estoy dramatizando el momento. Ay, sí, Jesús. No inventes, Jesús. No, estoy exagerándolo y dramatizándolo. Me estoy deshumanizando ante el dolor ajeno. La oración también nos humaniza. La oración también nos hace sensibles no solo a nuestras propias necesidades, sino a las de otros. Y en tu lista de oración deberían de estar también muchas personas que sabes que están pasando por pruebas y por aflicciones. La oración nos humaniza, ¿no? Nos hace sentir compasión por otros. Verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos saben eso? ¿No? O sea, ganas de madurar espiritualmente no faltan, ganas de ser un gigante de la fe muchas veces no faltan. Pero si no puedo ni tan solo orar una hora, ¿no? Entonces se oiría así un efecto especial de... ¿No? Oren para que no se escandalicen. Oren para que no me nieguen ni me abandonen. Oren para que su fe esté firme. En la oración está la victoria sobre el pecado. En la oración está la victoria sobre el pecado. Jesús fue fortalecido para obedecer al Padre y no pecar en contra del Padre. Jesús no erró al elegir a sus discípulos. No erró en el blanco al elegir a sus discípulos, porque lo eligió bajo la dirección del Padre. Jesús podía hacer lo que hacía, pero se levantaba temprano de madrugada e iba y oraba. Y aún recién leímos cuando cruzó el mar de Galilea, ¿se acuerdan? Y que les dijo a sus discípulos, adelántense. Y hay dos ideas que nos dan los evangelios sinópticos, y es una que se quedó a despedir a la gente, pero también dice que se fue al monte a orar. Y después camina sobre las aguas y después rescata a Pedro que se estaba hundiendo. Aún de noche orando, ¿no? Verso 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Ya leímos cuáles, ¿no? Padre, si es posible, Abba Padre. Verso 40. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. O sea, ¡ay, qué pena! Pero la verdad es que se nos cierran los ojos, ¿no? Como a algunos le está pasando ahorita. Verso 41. Vino la tercera vez y les dijo, duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí. Se acerca el que me entrega, ¿no? Y en el verso 41 nuevamente está anticipándose, está anunciando, porque Él lo sabe todo, que Él va a ser entregado en manos de pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores para ellos?
Anás, Caifás, los fariseos, ¿ellos eran los pecadores? No, ¿eran quiénes? Los romanos. Entonces los gentiles para ellos eran por default pecadores, ¿no? Entonces Jesús está anticipándose a que va a ser sentenciado aún por romanos, ¿no? ¿Y qué veo aquí? Que Jesús ya estaba listo, ellos no. Y básicamente está diciendo no hay marcha atrás. Y aquí es donde inicia lo que conocemos como la pasión de Jesús. Verso 43, vamos a ver la traición y arresto. Es una historia completa, por eso la tenemos que leer completa. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevad con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Rabí, Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, ¿no? Aunque vemos aquí a Jesús siendo traicionado por Judas, todo el relato nos deja ver que Jesús siempre estuvo en control. Nunca perdió control de la situación. Y entonces aquí simplemente lo que él ya había anunciado, la traición de Judas se está consumando. Uno de los actos más viles en la humanidad es la traición. Y más al que nos creó, al que nos amó y dio su vida por nosotros. Pero una de las acciones más viles que pueda haber, sin duda alguna, es la traición. Y aquí es marcada por un beso. La señal es un beso bien hipócrita, ¿no? Entonces fíjense cómo Jesús dice: tengo que dar una señal para que puedan identificar quién es Jesús. Eso también me da una idea de que la fisionomía de Jesús era tan común que Jesús no destacaba entre los 11, ¿no? No se vestía con anillo de oro y gargantillas de oro, ni traía una corbata con diamantina dorada, ¿no? Ni traía escrito en la frente santidad a Jehová, nada de eso. No traía efod con 12 piedrecitas, no traía filacterio, o sea, no había forma de que dijeran: ese es Jesús, ese es el rabí, ¿no? Ni siquiera estaba vestido tipo Juan el Bautista, ¿no? Ya saben, vestido con piel de camello y todo el asunto. Entonces se los tengo que identificar. Y entonces con un beso, ¿no? La hipocresía en el carril de alta, a todo lo que daba, ¿no? ¿Qué te pasó, Judas? ¿Qué te pasó, Judas, no? ¿No estuviste 2 o 3 años, más de 3 años, 3 años y fracción caminando con Jesús? ¿No le viste andar, resucitar, sanar, predicar? ¿Qué te pasó, Judas? Ya me acordé. Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces es un recordatorio de cómo el amor al dinero corrompe. La traición de Judas está marcada por la raíz del amor al dinero. Verso 47, ojo allí, Verso 47, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Salió su versión sayayinesca. ¿De quién? Dice Juan. De Pedro, ¿no? Y Marcos, recordándonos o demostrándonos la falta de entendimiento que tenían sus discípulos. No entendían cómo funciona el reino de Dios. Jesús relata en el Evangelio de Juan, me parece, que les dice: hey, Pedro, si yo quisiera mandaría una legión de ángeles a que no te necesito, Pedro. Pero ¿en dónde estaba nuevamente puesta la confianza de Pedro? Si yo no hago, las cosas no van a suceder.
Jesús es tan noble que se va a dejar atrapar. O sea, yo tengo que salir a defender a Jesús, ¿no crees? Porque es muy noble Jesús. Jesús le quedan bien las prédicas y le quedan bien sanar enfermos, ¿no? Y andar sobre el agua. Pero si alguien sabe lidiar con Anás, Caifás, yo sí sé lidiar con Anás y con Caifás. Entonces, Jesús, yo te voy a defender, ¿no? Y eso nos deja ver cómo no entendía cómo funciona el reino de Dios. No entendía cómo funciona el reino de Dios. No vayan allá, pero Efesios capítulo 6, verso 10, donde está la armadura. ¿Recuerdan la armadura? Se lo cito, nada más escúchenlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Y dice, orando, en el verso 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces Pablo está diciendo, tienen una lucha que no es contra carne ni sangre, vístanse de toda la armadura, que eso es algo que tenemos que creer, toda la armadura de Dios, la fe, la justicia, etcétera. Pero dice él, esta guerra es orando. Verso 18, anótalo, del Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque entonces sí, dice el verso 12, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones espirituales. Entonces tu lucha no es con tus hijos. Tu lucha no es contra tu esposo ni contra tu esposa, ni contra tu hermano en la iglesia. Hay alguien que realmente quiere darnos duro, y eso se lucha en oración. Zacarías capítulo 4 verso 6 está profetizando y está diciéndole a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. ¿Lo crees? Los veo muy serios, pero yo espero que creas esto. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios que obtenemos victoria sobre toda situación humana. ¿Se acuerdan de lo que Jesús contó acerca de una viuda que iba hacia un juez injusto y malo? ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Todos los días iba, ¿y qué pasó con mi caso? ¿Y cuándo me resuelves este problema? ¿Y qué pasó con mi caso? ¿Y cuándo? ¿Y ya? Y entonces llega un momento en el que el juez malo e injusto se fastidia y dice, por favor, ya atiendan a la viuda. Ya no quiero volverla a ver, resuélvanle bien su problema. Y dice Jesús, imagínense el juez justo y bueno. Imagínense el Padre que nos ama. Si vamos y somos fieles en orar, le decimos, Señor, tú sabes este problema que estoy pasando con mis hijos. Señor, tú sabes este problema económico que estoy cruzando. Señor, tú sabes este cáncer que estoy enfrentando. Señor, tú sabes. Y voy y echo mi ansiedad delante de Él porque sé que Él va a tener cuidado de mí. Menos ansiedad y más confianza. Y entonces ya no sabía cómo resolverlo, pero ¿qué crees? Ahora ya lo puse en sus manos. Ya no lo ando cargando yo porque ya lo llevé a sus manos, ya lo llevé a sus pies. Y entonces ahora puedo esperar y confiar. Y sí, en esa relación de Abba Padre, Señor, ¿te acuerdas que te pedí ayer? Por mis hijos, por mi iglesia. ¿Te acuerdas, Señor? ¿No? Hay una oración registrada en el libro de Apocalipsis, la de los mártires. ¿Alguien la ha leído? Y dice, ¿hasta cuándo, Señor? No harás justicia, ¿no? Y así, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, aquí estamos, Dios. Señor, acuérdate de nosotros.
Señor, y vamos delante de él. Verso 48, y respondiendo Jesús dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así. ¿Para qué? Para que se cumplan las escrituras. ¿Te das cuenta cómo Jesús está en control de la situación? Entonces esto que está ocurriendo no es más que para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos que se quedaron dormidos, dejándole, huyeron. Jesús, no ofreciendo ninguna resistencia, porque sabía lo que venía, su vida estaba en manos del Padre. Jesús, recuerden esto, sabe todas las cosas y Jesús cumple con todo lo que está determinado y escrito, ¿no? Cito a Juan capítulo 18, verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Entonces ellos vienen a aprender a Jesús y Jesús se adelanta. Y dice el Evangelio de Juan que cuando les dijo eso, todos cayeron a tierra. Imagínate eso. Ante la simple presencia de Jesús cayeron a tierra. Y le dice: ¿a quién buscan? A mí, dejen ir a estos. Yo soy al que ustedes están buscando, ¿no? Y los discípulos, boom, ok, pues vámonos. Patitas, ¿para qué te quiero? Huyamos, corramos, ¿no? Unos momentos antes estaban pensando diferente. No, Señor Jesús, nosotros no te vamos a abandonar nunca. Hasta la muerte iremos contigo. Verso 51, pero cierto joven, vean estos dos versos, están así como que a veces tienen un cierto sentido de comedia, ¿no? Pero chéquense esto. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Nada más que, ¿cómo andaba vestido? Con una sabanita. Se ve que algunos piensan que probablemente fueron primero a buscarles al aposento alto y como no los encontraron, entonces dijeron: ya seguro Getsemaní. Pero ¿se acuerdan quién probablemente, no hay suficientes datos para esto, pero quién probablemente vivía ahí en el aposento alto? Marcos, ¿no? Entonces algunos dicen que esta forma de describir a ese joven, no poner su nombre y todo, pues, porque nada más está en este evangelio, es Marcos, pero no hay datos suficientes, pero dice eso, ¿no? Entonces nada más traía una sabanita puesta y entonces que lo aprenden y él, dejando la sábana, huyó en pelotas. No, esa es otra versión que todavía no sale. Wow, ¿no? Ok, verso 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, ¿no? ¿Quién es ese? Pues es Caifás. Verso 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, ¿no? No necesita mucha descripción. Esto es que, fíjense, hoy estoy con palabras bien sabias. Entonces el miedo no anda en burro. Entonces vamos al verso 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían que falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban, había contradicciones. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano. ¿De quién está hablando Jesús cuando dijo eso? De su cuerpo físico, ¿no? No está hablando del templo. Ok, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Que hay que recordar aquí en ese relato rápidamente que el juicio de Jesús estuvo lleno de falsos testimonios y de falsas denuncias, ¿no? Y que también el juicio fue ilegal porque el Sanedrín solamente podía operar de día cuando había sol. Era ilegal, era ilícito operar cuando era de noche. Y este juicio, ¿se acuerdan? Es
para nosotros jueves en la mañana, que ya es viernes, el Viernes Santo que conocemos. Entonces esto fue en la madrugada de ese día y fue completamente ilegal. Y entonces vemos que empieza a haber contradicciones y también ninguna de las acusaciones que presentaron en contra de Jesús era digna de pena de muerte. De hecho, los judíos no tenían facultad de sentenciar a muerte, solamente Roma. Entonces ellos no podían hacer nada de eso. Por eso después corren a Herodes y a Pilato para que ellos puedan sentenciar. Pero está corriendo el tiempo, ya va a ser de día, y entonces Caifás interviene. Verso 60, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él callaba y no respondía nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Dice Isaías 53:7 que él fue como cordero llevado al matadero, que no abrió su boca, ¿no? Que fue, y da también cumplimiento a esta escritura. Entonces la pregunta ya es directa después de que sus chafas acusaciones no funcionan. Verso 62, Jesús les dijo: yo soy. Tú eres el Hijo de Dios. O sea, es un título de deidad. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dice él? Sin temor, conciso y directo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, es otro título para Dios, sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Wow, ¿no? Nunca negó Jesús ser lo que él es. Verso 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, ¿no? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. O sea, al decir soy hijo de Dios, era un tema religioso que no incumbía a Roma. No era razón para sentenciarlo a muerte, ¿no? Pero ellos hicieron eso. Entonces es digno de muerte por decir que es el Hijo de Dios. Verso 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Qué momento tan humillante, escupiendo en el rostro al Creador, escupiendo en el rostro a aquel que dio su vida por rescate de muchos, ¿no? Condenándolo, agrediéndolo. Aquí hay una pequeña reflexión. Yo sé que ya estamos en tiempo, pero mis hermanos, piensen en esto, porque es un error muy común, muy, muy común. ¿Cuántas veces nuestros juicios pueden estar errados? Nuestras opiniones acerca de los demás, ¿no? Entonces, chécate eso, porque muy a menudo tú y yo somos el Sanedrín. Descalificamos ministerios, personas, sin el mínimo recato. ¿Y quién te puso a ti para decidir si Jesús Adrián Romero, Marcos Guido, quien fuera? Eso no es. Eso le fue dado solo a los ángeles: separar a las cabras de las ovejas, al trigo de la cizaña. Y en una de esas, y yo soy la cizaña y el cabrito. ¿Quién nos puso por jueces en eso? Para decidir quiénes son y quiénes no, ¿no? O sea, tú a lo tuyo, tú en tu carril, y tan, ¿no? Descalificamos muchas veces y estamos dando patadas contra el aguijón. Y a veces estamos persiguiendo a su propia iglesia creyendo que somos justos. Se puede dar el caso. Nuestras pasiones religiosas nos pueden hacer pecar. Verso 66, vamos a toda velocidad. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y entonces aquí una y otra vez, y miren el verso 71, él comenzó a maldecir. ¿A qué punto? A insultar y a decir palabras nefastas salían de su boca. Agua salada y agua amarga empezó a salir de la boca de el buen Peter. Jesús, yo contigo hasta la muerte. Cárcel va, lo que me pidas.
¿Qué tenemos que reflexionar, mis queridos hermanos? Que a veces es confianza en la carne. Verso 72, el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Dicen los otros evangelios que lloraba amargamente. Y esto no requiere mucha explicación. Él empieza a recordar las palabras que Jesús predijo, y entonces su conciencia empieza a trabajar y él empieza a llorar expresando angustia y dolor. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Negué a mi Señor y a mi Maestro. Jesús les había preguntado: ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro había dicho: tú eres el Señor, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces hay una situación que transforma el corazón de Pedro en ese momento que está llorando. Pedro recibió gracia oportuna a través del arrepentimiento. Judas recibió condena a través del remordimiento, no del arrepentimiento. Mis queridos hermanos y personas que están aquí, hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Uno fue condenado y el otro fue restablecido en gracia. ¿No? ¿Qué nos enseña esto? Concluyamos. ¿Qué nos enseña esta historia bellísima? Nos enseña acerca de la oración, pero este final donde podemos concluir que lo que Jesús predijo se cumplió en Pedro, me dice: Yoshimi, pruébate a ti mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Me es muy fácil probar a los demás, pero me es más complejo y difícil probarme a mí mismo. Dice Pablo a los Corintios: y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado el final de los siglos. Así que el que crea estar firme, dice Pablo, como Pedro estaba creyendo que estaba firme y los 12 creían estar firmes, así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Le ruego al Señor que esto nos abra los ojos. Esta palabra de hoy es súper poderosa. Pero regreso a esto: Getsemaní. Vamos a orar, pero Getsemaní es el lugar donde se pierden o donde se ganan las batallas. ¿Oramos? Padre, gracias te damos esta mañana por tu bendita palabra. Gracias te damos por este relato que nos recuerda primeramente tu amor, tu gracia, tu paciencia, tu bondad, tu misericordia para restituir a los 11, especialmente a un Pedro lleno de pasiones, pero las pasiones desbordaban y lo hacían insensato, imprudente, Señor. Y yo soy Pedro muchas veces, Dios. Y a veces la confianza está en mí, Señor. Y Padre, perdónanos, porque a veces somos así. Muchas veces somos así, Dios. Y te pedimos, Dios, que nos enseñes a ver la riqueza que hay en Getsemaní, Dios. Es el lugar al cual acudir como iglesia, como familias, como personas, Dios. Abre nuestros ojos para ver esa riqueza, Señor. Y que por medio de corazones contritos y humillados podamos ver tu gloria moverse en medio de esta generación, Dios. Que podamos ver vidas sanadas, matrimonios fortalecidos. Que podamos ver una iglesia sana, creciente, que evangeliza, que discipula, que planta iglesias, pero que lo hace no en la carne, ni con métodos humanos, no con ejército, no con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a ver esto, ayúdanos a pelear las batallas del día a día en ti, por ti y para ti, Señor. Tuya sea toda la gloria y toda la honra por los siglos. Señor, también gracias por tu sustento.
Gracias por tu provisión. Y amamos lo que tú estás haciendo en este lugar. Entendemos, y porque entendemos, Señor, es que podemos ser parte activa de lo que está ocurriendo. No queremos ser solo espectadores. Y entonces, gracias porque podemos traer diezmos y ofrendas al alfolí para sostener primeramente con dignidad la vida de aquellos que participan del ministerio, que no lo hemos hecho como iglesia, no lo hemos hecho. Y Dios, también para tener este lugar adecuado, Señor, para podernos congregar. Entonces, gracias te doy. Tú conoces los corazones, y gracias te doy por los que tienen entendimiento, Señor, que no dan con tristeza, ni mucho menos por obligación, Dios, sino porque aman lo que tú estás haciendo entre nosotros, Dios. Tuya sea toda la gloria por hoy y siempre, precioso Señor Jesús.